Gracias, Salvador, por la observación. Eh, creo que no se podía escuchar si no había audio. Así que aquí estamos de nuevo y vamos a continuar con el programa. Muchas gracias por la observación. Había olvidado poner el micrófono. Qué bueno que estés presente, me alegra muchísimo. Hoy quiero hablarles acerca de el origen de las cosas. Todas las personas han aceptado como buenas y exactas, ¿ya? Han aceptado como buenas y exactas las historias que nos han contado a través de un libro que llamamos Biblia. Y se nos ha dicho que es el único libro que tiene la verdad. Pero hay tantas cosas que nos han ocultado. Y el objetivo era llevar a todas las personas hacia un punto en particular, a dar honra y dar alabanzas y reconocimiento a un ser al que ellos llaman Jehová. Ok, estamos estudiando los orígenes de todo eso y de dónde salió. La semana pasada, para hacer una ayuda a memoria, eh, tuvimos enseñando acerca de aspectos importantes, como por ejemplo la importancia de Set en la coalición multicolor de Amón, y veíamos la persistente y consistente naturaleza guerrera de esa época. Vimos cómo Amón, al presentarse como Set o Montu, era por encima de todo un dios de la agresión y la guerra. Expliqué hasta el cansancio cómo el mundo continúa bajo la influencia de este Dios, siempre en agresión y siempre en guerra, siempre en conflicto, siempre buscando cómo dañar al otro. Si se dan cuenta, los pueblos se levantan contra los pueblos, los gobernantes contra los gobernados contra los gobernantes, países contra países, luchas internas, pandillas, delincuencia común, crimen organizado, etcétera. Ahora bien, al igual que el Yahvé bíblico, los orígenes de Amón siempre estuvieron en el campamento militar. Es por eso que vemos tanta confrontación en Oriente Medio, tanta repulsión y ataques, porque estas entidades a las que les llaman dioses erróneamente son entidades conflictivas, peleoneras, combativas, ¿ya? Y si entre ellos mismos se despedazan, lo hacen a través del género terrícola. Por eso los seres terrícolas hemos estado bajo la opresión de ellos durante milenios. Milenios. Y si tú analizas la historia y empiezas a ver para atrás, todo el tiempo ha habido guerra. Tú no encuentras que la historia te marque un periodo de paz, un periodo de quietud. No encuentras que la historia marque que hubo un tiempo en que desaparecieron las armas. No, al contrario, conforme ha ido evolucionando el conocimiento del terrícola, se ha perfeccionado el arte de la guerra. Se han perfeccionado las armas de destrucción, llegando al punto donde nos encontramos ahorita con países que manejan un poder de fuego enorme hablando atómicamente. El punto que quiero destacar es este. Todo esto que vemos ahora viene de este Dios que, manifestado como Set o Montu, era el Dios de la agresión y de la guerra. Ahora oigan ustedes eso, suena inverosímil, suena irrisorio, suena ridículo que haya un Dios para la guerra. Imagínense ustedes, ¿quién necesita la guerra? Ah, pero ellos dicen, ahí está, ¿no? Eh, Peleemos, hagamos daño a la gente. ¿Y quiénes son los que están en la guerra? No son ellos. Ellos la incitan, ¿vale? Incitan la guerra, pero ponen a pelear a las personas, ¿ya? Que están aquí en la tierra.
Por eso es que les interesa mantenernos cautivos, esclavizados, y sobre eso adorándolos, porque si no, se enojan y te destruyen. Díganme ustedes qué clase de personaje sublime que supuestamente está en los cielos va a estar provocando eso o enojándose si no le rindes culto. Obvio, solo con eso se desestabiliza toda su estructura, pero a través del engaño, la mentira, el error, y esto es lo peor, la condenación, a través de influir miedo, han logrado su objetivo durante miles de años. Pero ese punto ya llegó a la inflexión. Y lo que nosotros estamos proponiendo es el rompimiento con ellos. Tú no necesitas tener un Dios a quien adorar. No necesitas a nadie ante quien postrarte. Ni no necesitas a ninguno que te dé nada desde arriba. Porque para eso estamos completos. A esto es a lo que yo le llamo el proceso de emancipación. Así que vamos a ir a nuestra conexión con Gaia y decimos, amorosa Madre Tierra, te damos gracias por este momento tan bello en sábado y poder compartir la enseñanza y dejar que el rayo violeta con el amor compasivo llegue al corazón de todos los terrícolas y desde el perdón compasivo cambiar sus vidas a través de la transmutación. Hoy es el día de esta energía y la utilizamos para transformar y cambiar cuánticamente, estelarmente, la vida de las personas. Damos gracias a nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, a la Madre Celestial, el Espíritu Creativo, por ser la triunidad local y por derramar sobre nosotros todas las cosas bellas que vemos y por llevar la partícula divina en nuestro corazón. Gracias a ti que estás conmigo en el programa, que me ayudas a que el programa permanezca al aire. Gracias por todo lo bello que haces, decretando, aportando, ayudándome, compartiendo el video. Gracias por ello. Te bendigo y así es ya. Ok, vamos entonces a ver qué tenemos aquí. Ya habíamos visto que Salvador amablemente me dijo que no se escuchaba, ya, pero no había encendido el micrófono. Ok, perdón. Luego me confirma que ya está listo. Franz desde Francia, qué rico estar presente de nuevo, escuchando para aprender y poner en práctica. Eso está perfecto. Luego tenemos a Carl, buenos días, presente, maestro. Dice saludos a todos los presentes, saludos a ti allá en la Ciudad de México. Que bueno que estés aquí en sintonía y nos vamos hasta Ecuador con Beatriz. Buen día del Violeta para todos los terrícolas. Bendigo el bien que hay en todos. Feliz día, maestro. Dice, gracias, querida. Qué bueno que estás presente. Así que damos gracias por eso. Luego tenemos a Fran saludando a Carl y a Marcos Galván. Buenos días, querido padre y familia. Bendigo su existencia. Ya estoy aquí presente. Hola, mijo. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está mi querida y amada familia? Bendigo el bien en cada uno de ustedes. Ok, yo supongo que tú ya estás en la chamba, así que vamos para adelante. Bueno, entramos en materia y tenemos que tanto Amón como Yahvé tienen sus orígenes en el campo militar. Todo tiene que ver con la milicia, con la guerra, porque estos dioses son dioses guerreros, destructores, muy, muy iracundos. Si no se hace lo que dicen ellos, te amenazan y te pueden destruir. Bueno, para los que creen en ellos, ¿no? Ahora bien, vimos que a los fundadores del Imperio Medio egipcio se les llamó arameos errantes
pero arameo es el gentilicio de Aram. Entonces, el nombre de Aram se identificó con esa región montañosa que está en el norte de Mesopotamia y Siria. Y después que expulsaron de Egipto a Set o Montu, que era el mismísimo Amón, se convirtió en el señor de Aram. Entonces vean cómo los dioses andaban buscando encarnar un nombre terrenal para seguir con su función. Así que le llamaron el señor de Aram. Y el nombre Aram es sinónimo de Set o Montu. O sea, mismo Dios, mismas actitudes destructivas, diferente personaje. Entonces, el epíteto que les pusieron a los arameos, que eran, por ejemplo, arameo errante, está asumiendo el significado de merodeadores del dios Montu. Eso significa arameo errante. Y cuando decimos merodeadores, ellos no vagaban en busca de pastos o de andar cuidando a sus rebaños. No, ellos andaban conquistando y robando todo lo que podían, produciendo el caos y la guerra. Entonces, ellos llevaban a Aram porque decían que Aram era el dios de las conquistas. Y si llevaban a Aram, por ende llevaban a los otros 7, porque hemos hablado de la octoada de dioses. Vimos también que Amón tenía una barca y que permaneció originalmente en el ejército. Vimos que cuando Amón se convirtió en una religión estatal de carácter burocrática, siempre había una imagen de este dios Amón en su santuario y moraba dentro del templo. Ahora ustedes van a entender por qué los templos ahora tienen tantas imágenes, tienen tantas cosas. ¿Ya? Muy bien, después de esto, vimos que a este dios lo sacaban a pasear en procesión solo 2 veces al año, en la fiesta de Opep y en las fiestas del Valle de Amón. Al igual que el arca que aparece en la Biblia, la barca de Amón era sagrada. Y habían 2 versiones de esa barca que fueron restauradas cada año. Y la versión más pequeña era llevada por sacerdotes con pértigas. Y ahí va atrás y la gente adelante, como las procesiones de hoy en día. Y la segunda versión podía flotar, inclusive la pusieron sobre el río Nilo y llevaba una estatua de Amón en medio del barco. Y adentro del barco había una capilla santuario y estaba decorada con un arca fúnebre, que era la barca sagrada de lo que ellos llamaban el dios Ta o Sokar, que es el dios solar. Y durante las ceremonias, este Ta Sokar era transportado por sus sacerdotes alrededor del templo, o sea, lo sacaban a caminar cargado, ¿vale? Entonces, se dice que esta arca de Ptah es la que había salvado alguna vez a Noé, Noé del diluvio. Y dejaba una réplica simbólica para que no se perdiera la memoria de los dioses. Ahora bien, aunque la práctica de hacer procesiones con el arca de Ptah y la imagen de Amón fue interrumpida por el judaísmo, no lo fue la noción de que la presencia de Yahvé permanecía dentro del arca a la que ellos llamaban Santo de los Santos. En egipcio es de Yeser de Yeserú. Veíamos que la capilla militar estaba compartida por personas de diferentes creencias, como se hace hoy. En el ejército americano, por ejemplo, los párrocos protestantes, los sacerdotes católicos, los rabinos judíos, todos ofician bajo el mismo techo. Porque la austeridad militar exige esa tolerancia. ¿Ya? Al igual que en el antiguo campo militar de los tiempos inmemorables, se le proporcionaba a cada soldado un medio para adorar y suplicarle al Dios que eligiera. Y vimos que ninguno reza más, con más devoción, que el soldado cuando está en víspera de una batalla. Y el concepto era tan popular que con el tiempo
se decidió construir templos permanentes para alojar a este Dios universal de las Fuerzas Armadas. Oigan eso, un Dios universal. Ahora, como Ta, Amón era un Dios que escuchaba las oraciones. ¿Ya? Y se creía que ciertos dioses de alto rango como Amón tenían un poder supremo. Se creía. He enseñado que las creencias es la sumatoria, ¿vale? De emoción. Y decían que Ptah tenía una fuerza en la creación y que podía oír las oraciones de personas individuales. Y habían secciones especiales del templo que eran reservadas para las personas que suplicaban a Amón, y allí se encontraron orejas, o sea, cosas, unas tablas, unos fundidos en forma de oreja, ¿ya? Y esa servía para dedicarlas a Ptah y a Amón para que fuera escuchada las oraciones. Si ustedes ven, no ha cambiado mucho el asunto. En los templos religiosos vas y le oras a una imagen para que te responda. Ok, yo recuerdo que hay un grupo que se llama, bueno, se llamaba, no sé, los Guaraguao. Cantaban unas canciones de protestas muy excelentes, creo que es un grupo venezolano. Y en una de ellas decía, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Dice, y rezan de corazón y rezan de buena fe, pero también reza el piloto para ir a bombardear. En ese entonces eran los niños de Vietnam. Imagínense ustedes, el hombre que va a ir a destruir vidas allá dentro de una cabina de un avión está pidiéndole a Yahvé que lo proteja, que lo cuide, porque aquellos son el enemigo. Y los de allá están pidiéndole a su Dios que no caigan las bombas sobre ellos. La historia antigua nos habla cosas muy importantes. No podemos estar confiando en ningún Dios. Por eso yo no enseño nada de deidades, porque he descubierto que no tienen nada bueno para nosotros. Solo se aprovechan de las personas, infundiendo miedo, terror, separación, división, peleas, contienda, destrucción, muerte, sufrimiento, angustia. ¿Cómo creen ustedes que queda una ciudad después que le mandan 400 toneladas de explosivos? ¿Cuántos niños se quedan atrapados? ¿Cuántas mujeres se mueren? ¿Cuántas mujeres quedan viudas? ¿Cuántas mujeres pierden a sus hijos recién nacidos o por nacer? ¿Y saben qué es lo más paradójico? Que los mismos dioses que incitan la guerra en Oriente Medio, a ellos mismos les tienen que suplicar para que la quiten. Es ilógico totalmente. Y eso es lo que enseña el sistema religioso. Y que las personas tomen partido. Ah, no, yo estoy de parte de la banderita que tiene azul y blanco. No, yo estoy de parte de la banderita que tiene rojo y blanco. No, yo estoy de parte de la banderita roja totalmente. O sea, nos llevan a tomar partido. Yo por eso ya no tomo partido en nada. Yo defendí mucho al Dios de la Biblia hasta que descubrí quién es realmente. Entonces me separé. No puedes seguir teniendo creencias que solo sustentan la guerra, la destrucción y el sufrimiento. ¿Cómo queda una ciudad? No me refiero a la ciudad, sino a sus habitantes. Después que les destruyen su casa, se va el suministro de energía eléctrica, el de agua potable, no hay caminos para transitar, no hay comida. Todo eso genera sufrimiento y ellos se alimentan de eso. El patrón que yo he visto en estos erróneamente llamados dioses es que les fascina la sangre.
Verla derramada, eso los excita. Luego, el dolor y el sufrimiento que se inflige antes de morir, les encanta también. Por eso el despertar de la conciencia es tan requerido, para que dejemos de seguir haciendo cosas que destruyen y que llevan al terrícola, al sufrimiento, al dolor y a todo lo demás. Yo les invito a ustedes a analizar las cosas desde el fondo y con eso se den cuenta de que durante toda la vida los principales causantes de guerras han sido los procesos religiosos, el fanatismo. Si no estuvieran estos dioses metiendo sus manos en la tierra, no tendríamos lo que tenemos. Entonces, cuando las personas hablan en TikTok, en Facebook, en Instagram o en YouTube, de que viene un periodo, de que la tierra va a cambiar, para cambiar a la tierra se necesita desplazar a los dioses. Si ellos siguen metiendo sus manos aquí, seguirá habiendo caos. Hay que sacarlos de la tierra. La tierra es para los terrícolas, es decir, para nosotros. Ok, entonces veíamos también que la iglesia comenzó a servir al Estado. Hoy tenemos Estado, iglesia y ejército en todas las naciones. Se nos enseña que los patrones o el dios personal, en este caso Amón, empezó a ser adorado por reyes y plebeyos. ¿Ya? Y Amón se convirtió en un medio para diferenciar entre Egipto y otras naciones, entre príncipes rivales de Egipto, incluso entre un creyente y otro. Cuando nosotros nos damos cuenta que el nuevo culto de Amón fue al principio liberador, de forma inevitable terminó sirviendo solo a las necesidades del poder corrupto. Ahí comenzó la mezcla iglesia-estado. Y esto trajo mucho dolor porque los templos se convirtieron en lugares de terror y de nostalgia en lugar de ser lugares de ciencia y enseñanza. Así fue como el sacerdocio era menos piadoso que político y era menos para la verdad que para el triunfo. Entonces los cultos de los dioses individuales, así como de las diosas, continuaba existiendo. No obstante, había una creciente presión para controlar toda la expresión religiosa por propósitos de ingresos y de centralización del Estado. Estoy hablando de lo que estaba ocurriendo en Egipto. ¿Vale? Ahora vean ustedes exactamente lo mismo que ocurre ahorita. Y luego veíamos que según la tradición, Amón cruzó el río Nilo nadando desde la ciudad de Kamenu para fundar el nuevo centro del culto. Ahora pregúntense ustedes, si de verdad era un Dios, ¿por qué tuvo que atravesar nadando el río? ¿Por qué no lo pasó caminando sobre él? ¿Por qué no lo abrió y pasó en medio? No se necesitan ni dos dedos de frente para comprender que todo esto es una falacia que nos han enseñado. Y luego veíamos que Amón era el nombre de una de las deidades abstractas de lo que se conoce como la octoada de Kamenu. Entonces, Amón significa el oculto. Oigan, aquí es donde empieza a entretejer la cosa. Amón significa el oculto. Híjole, comencé sin audio y ahora no estoy grabando la cátedra en WhatsApp, así que nos vamos a partir de ahorita. Entonces, Amón, el nombre Amón, ese es el nombre de un dios, significa oculto y simboliza el aspecto confidencial, el aspecto invisible de la vida y de la creación. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, estamos viendo que el nombre de Amón provenía de la octoada de Kamenu en el Egipto Medio. Y Amón era al principio una de las 8 deidades que estaban dentro de la octoada de Ptah de Kamenu.
Entonces Amón fue considerado más tarde como el dios que era uno, pero que se convirtió en ocho, y luego ocho que se convierten en uno. La palabra octoada tiene que ver con el número ocho. El número ocho juega un papel importantísimo en la numerología. Entonces tenemos que Amón empieza y se pone encima de los ocho dioses. Ya analizamos cómo los ocho dioses le dieron el poder a él. Dijeron, ya separados no estamos teniendo éxito, nos vamos a fusionar y vamos a hacer uno de todos. Oigan, comenzó con Amón. Ahora bien, nos damos cuenta que aunque la primera capilla de piedra que se dedicó a Amón fue muy probablemente construida en donde estaba la ciudad de Tebas, el nacimiento del culto se recordó dentro de la tienda del ejército. O sea, siempre relacionados con la guerra. Ahorita Amón ya es el dios universal. Universal para ellos, pues no, porque en realidad sea el dios del universo. Y con el tiempo se volvió a construir un importante templo para Amón en la ciudad de Napata, en Nubia, que actualmente pertenece a Sudán. Y en Napata, Amón fue llamado Amón el Toro, señor de Nubia. ¿Cómo le dicen ahora a, a los santos de una ciudad? El señor de no sé qué. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay una imagen muy grande que es la de que hizo Quirio Cataño, que se llama que es el Cristo de Esquipula. Entonces dicen el Señor de Esquipula. Y una vez lo pusieron como el jefe de Esquipula. Ahorita en la antigua Guatemala está celebrando el patronato de Santiago de los Caballeros de Guatemala, señor de ese lugar. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? De aquí atrás. Amón llamado el señor de Nubia. Entonces, al principio del imperio medio egipcio, lo que se convertiría más tarde en el templo de Amón en la ciudad de Karnak, era entonces solo un pequeño y muy probable descuidado santuario que perteneció a Ptah. Recuerden que Ptah era el principal dios de los egipcios. Se considera que era de origen solar y está relacionado con Ra. Entonces el templo de Montu era el dominante de la religión, pero en el Alto Egipto era tradicionalmente el dominio de Set Montu, que era el mismo Amón. Se va a decir, esto está confuso. No, no es confuso. Entonces, en ese templo de Montu, que Montu es Set y es Amón a la vez, nos pusieron todos estos nombres para confundirnos. ¿Ya? Entonces, el lector o el investigador que es novato lo deja pasar por alto y no nota la diferencia. Entonces, ese templo de Montu era el dominante de la región. Cuando el Alto Egipto era tradicionalmente el dominio de Setmontu, ese templo estaba a 15 kilómetros de Karnak, en el lado opuesto del Nilo. Entonces, el rápido crecimiento del nuevo templo de Amón en Karnak no creó ningún conflicto. Entonces, Ptah y Set fueron los dos dioses más prominentes en la divinidad de Amón. O sea, de los ocho, era Ptah y Set los que le apoyaban. Y en ese momento nunca hubo oposición entre Amón y Montu. Y el templo de Set estaba en paz con Osiris y todas las demás deidades, porque a esta cantidad de dioses se le llama el panteón de los dioses. Esto nos lleva a pensar que el enunciado divide y vencerás o vence y dividirás tiene mucho efecto. Así que en la 18ª dinastía, el faraón Amenhotep II grabó en la estela de su esfinge y escribió un texto. La fuerza de Montu está en los miembros de su Amón. Oigan, la fuerza de Montu está en los miembros de su Amón. Eso escribió este faraón Amenhotep II. Y antes, el faraón Tutmosis III había escrito en Karnak
que esta fuerza se extendía a él como rey en la batalla. Entonces el que iba al frente de la batalla estaba conectado con Montu porque Montu era el dios de la agresión y de la guerra. Vean ustedes eso. Ahora, en un momento posterior a esa misma dinastía, esa es la 18ª, la lucha política interna condujo a una sangrienta y amarga guerra entre los miembros de la familia real que estaban divididos en su lealtad a estos cultos, a estos dioses. Recuérdense ustedes que después que salen del diluvio, se establece la dinastía y esa dinastía trae sangre de los dioses. Por eso es que los reyes debían de cumplir un requisito. Si no tenía esa misma sangre, no podía reinar. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Ahora bien, cuando hubo despertar, la proximidad de los dos templos, es decir, el que estaba al otro lado del Nilo y el que estaba en Tebas, de Karnak y Tebas, tuvieron un engendro de desprecio. Entonces, los faraones de la 19ª dinastía, que estaban gobernando desde el delta del Nilo, intentaron reconciliar a Amón y a Set y también al dios Ra. No obstante, lo que sucedió en Tebas permanecía como una corriente de odio. No estaban de acuerdo en a quiénes tenían que adorar. Una dinastía adoraba a unos y otra dinastía adoraba a otros. Eso producía un conflicto de intereses. El templo entonces, que estaba en Karnak, que pertenecía a Amón, seguía siendo ese recipiente que estaba listo y dispuesto para los príncipes que deseaban volver a dominar el Alto Egipto. Porque teníamos Alto Egipto y Bajo Egipto. Durante el Imperio Nuevo, a Amón se le proporcionó una consorte, una amante, una concubina, una esposa que se llamaba Mut, M-U-T, y tenía un heredero divino que se llamaba Konsu. Entonces Mut y Konsu también eran muy abstractos en la naturaleza y es muy probable que también fueron deidades compuestas como lo era Amón. Entonces Mut habría asimilado a Amonet, la parte femenina de Amón. ¿Ya? Mut significaba madre y también representaba a la diosa madre genérica y lógicamente incluía a la diosa Tefnut, que será conocida como la gran madre de los dioses. ¿No saben ustedes qué es esto? ¿Dónde estoy metido? ¿Qué estoy oyendo? Estás escuchando la trama que existió para llegar a lo que tenemos hoy. Entonces, la gran madre de los dioses se llamaba Tefnut. Tú puedes ir a Google y tecleas imágenes de Tefnut y vas a ver, o si quieres investigar, puedes hacerlo. Todos estos nombres son altamente comprobables. Entonces, compatible con Amón, Mut era una diosa de la guerra. Oigan esto, ahora tenemos una deidad femenina guerrera. Entonces Mut era una diosa de la guerra, como también lo fueron las diosas Hathor, Neit, Isis y Neftis. A Mut la simbolizaban con... Mut estaba simbolizada por el buitre Nekbet-Hathor. Y era conocido ese buitre por la gran envergadura de sus alas y las cualidades de su alimentación. Entonces Mut fue una diosa del cielo, como lo fue también Nut. No solo vean las similitudes, Nut, Mut, Amonet. ¿Eh? Ahora bien, si Mut fue una diosa del cielo, como Nut, entonces Mut también fue caracterizada de forma diversa como una vaca, como Hathor, y también un gato como Bastet, o un león como Sekhmet.
Esto podría ser un indicador, aunque lo estoy relacionando ahorita en mi mente, de que si a Mut se le caracterizaba con una vaca, nosotros vemos que los bovinos o la vaca en la cultura hindú es sagrada. A veces uno no entiende muchas cosas por falta de conocimiento. Ahora bien, estaba Mut adornada con la pluma de la verdad, pero también tenía el símbolo Ankh. Vayan a buscar el símbolo Ankh. A-N-K-H, que significa vida. Ankh significa vida. Y esta estaba también asociada a la diosa Maat. Ahora vean, Mut, Nut, Maat. Entonces, Maat era una forma de Isis. Isis fue una deidad femenina en Egipto, muy poderosa. Entonces, Mut a veces era mostrada teniendo órganos reproductivos masculinos. Y se sugiere que muchas de las mujeres reales, como esta que les mencioné hace mucho tiempo, que se llamaba Hatshepsut, oigan los nombrecitos, Hatshepsut, ellas eran hermafroditas. Han habido muchos casos en los que nacen algunos niños o niñas con dobles genitales. Esto viene de ahí. Eso viene de ahí. Entonces, eso lo vamos a checar más adelante y lo vamos a estudiar a fondo. Ahorita lo que me interesa es poder llegar a terminar esta sección y quiero que ya comencemos el sábado una nueva. Entonces tenemos que en el templo del nacimiento, que se llamaba Mamisi, ese templo de nacimiento que estaba en Filé, que pertenecía a la ciudad de Nubia, Amón tiene una unión con Ra. Entonces, Amón, Ra, representa al rey. Se considera que era a Ptolomeo III. Y esto es típico. No obstante, veíamos que la reina es caracterizada por Isis en lugar de la esperada Mut. Y en ese templo, Isis también es denominada por el título propio de Mut, que significa madre de los dioses. ¿Okay? Entonces, el hijo de Amón se llamaba Khonsu. Este fue adoptado por Mut, como Isis había adoptado a Horus. Y miren tanta similitud. El niño divino Khonsu era representado con el aspecto de un joven y está asociado principalmente con el dios Tot y con otro que se llamaba Men. ¿Vale? Y eran el dios de la luna. ¿Vale? El dios de la fertilidad y también de la concepción y especialmente de la curación. O sea, había unos que se dedicaban a la guerra y otros a sanar. Por eso les digo, la gente invoca al que está mandando a destruir para que pare la destrucción y para que él mismo que destruyó a los otros y los hirió, y él mismo los sane. Es ilógico desde todo punto de vista. Ahora bien, como heredero del compuesto Amón, este Khonsu pudo haberse separado de las funciones de todas las deidades masculinas, que eran jóvenes, incluyendo a un dios pequeño que se llamaba Heb. Estaba Horus, Set y Osiris. Y esa triada era formada con Mut y Khonsu, le permitió a Amón varias cosas, que se dirigieran a él más puramente como padre. Oigan esto. Y se pone más interesante cada día. Así hizo Hatshepsut en la inscripción que cité hace ya algunos días. Oh Padre Celestial, le dice Hatshepsut a Amón, Padre. Y de ahí nace la expresión Padre, para referirse
a la deidad. Luego esto nos lleva a entender que ellos se erigen como padre de todos para poder tener un solo mundo, un solo rey, un solo Dios. Ya no toda la cantidad enorme de dioses, sino solo uno. Un Dios, un rey, un mundo. Y eso es lo que se quiere establecer ahora, un solo gobierno. Y ese ha sido el sueño de ellos toda la vida. Ahora bien, cuando vemos que la altiva y esa artificial mezcla y emparejamiento de deidades nos muestra un claro indicio de que ya no se consideraba que esos seres estaban vivos o activos. Oigan bien esto. Para quienes no me han seguido durante mucho tiempo, pues se perdieron varios capítulos. Pero he venido explicando línea por línea cómo comenzaron, quiénes fueron, cuánto estuvieron, cuándo se manifestaron, cuánto tiempo duraron, qué desastres causaron para poder producir el diluvio y luego después del diluvio. Y ahora estamos en un periodo postdiluviano, donde ya no están presentes las deidades en la tierra, porque estos estuvieron presentes aquí, así físicamente, Amón y todos ellos, y se desaparecieron. Por eso tenemos aquí esta ponencia de que había una mezcla altiva y artificial y emparejamiento de deidades, porque no sabían si estaban vivos o activos. Entonces estos dioses, que bajo su propio poder habían viajado amplia y libremente por todo el mundo, ahora estaban contentos de vivir en confinamiento solitario y ser llevados por los sacerdotes en la forma de imágenes. Todo lo que vemos que se carga, que lleva arriba una deidad, de una anda y arriba una deidad, eso tiene que ver con ellos. Ellos lo instauraron, no es algo nuevo. Entonces, se movilizaron cuando dejaron, oigan bien este detalle, cuando dejaron el Oriente Medio se vinieron para América y aquí adoptaron nuevos nombres, como Quetzalcóatl, entre otros. Y vemos similitudes de pirámides, similitudes de muchas cosas. Ok, seguimos. Ahora, había llegado la hora y el fin de ellos, y su actividad bajo el sol ya había pasado. No obstante, ahora escuchen esto, no obstante, los cultos maquinadores fueron perpetuados como un tema de tradición y superstición. Y ahora estamos viendo la palabra culto. Culto tiene dos connotaciones. Uno, referencia a la cultura, es que el joven es muy culto, tiene una preparación académica muy elevada, tiene cultura, pero también culto es un sistema de rendir adoración, ritos, ofrendas a una deidad. Entonces aquí estamos, cuando hablamos de cultos maquinadores, estamos hablando del sistema que estaba conectado con los dioses y que era un tema de tradición, pero también de superstición. Y aquí nace el temor a los dioses, porque ese temor a los dioses continuaba llenando una necesidad importante. Y escuchen esto con claridad, mantenía el poder o el poderoso control sobre gobernantes y súbditos. Hasta el día de hoy se nos amenaza y se nos prohíben cosas en determinados países. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O sencillamente continuismo? Así que deberían tener la aprobación de los dioses en todas las cosas. Por eso cuando vemos y estudiamos el cristianismo, vemos que, la gente dice, si Dios quiere, mis planes no son los mismos que los de Él, rindiendo su voluntad y su vida a alguien que ni siquiera conocen de dónde sale. Ese tiene que ser Él. Él es el que manda. Él es el dueño de todo.
lo mismo que se decía de Amón. Ok, sigamos. Entonces, el temor estaba ahí presente. Hoy en día, ¿cómo controlan las religiones a las personas? Con temor. Ah, te dice, no, es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Bueno, ¿qué es entonces? Si se supone que es una deidad, no tiene que tener dualidad ni dicotomía. ¿Es amoroso? Sí, pero si no te portas bien, te destruye. Eso es lo que nos vendieron, temor. Ah, y si no te destruye, porque te portaste mal, te deja llegar al final, pero solo te mueres y te vas al infierno, te decía. Ah, y no es suficiente. Te quedas en el infierno mientras resucitan todos los muertos. Y cuando resuciten todos los muertos, te vas a juicio y luego al lago de fuego a arder por los siglos de los siglos en castigo eterno. Oigan eso. Esas son las enseñanzas. Entonces las personas tienen miedo y por el miedo deciden volverse correligionarios, fieles de un culto, de una religión. Y a la gente le gusta vivir bajo esas reglas opresoras. ¿Creen ustedes que se necesitaría realmente que alguien vaya y se postre, se ponga en ayuno, llore y haga un montón de cosas a una deidad para que le cambie algo en la vida? No, no es así. No es así. Entonces nosotros tenemos que llegar a un nivel de entendimiento y vemos que el temor a los dioses es lo que ha llenado la vida de la mayoría de las personas, ya sea en América, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía. En todos lados le tienen miedo a los dioses y los andaban apaciguando. Y si nos vamos a estudiar religiones africanas, híjole, nos sorprendemos. Ellos todavía le piden a sus seguidores que hagan sacrificios de animales, que se apliquen la sangre encima, que se corten la piel. Todavía hoy en el siglo este de la iluminación general. Y las personas están felices ahí y le tienen tanta confianza y les dan adoraciones y les llevan ofrendas, ¿ya? Les llevan ofrendas de tanta cosa, que ya les llevan frutas, que le llevan esto, que les llevan el otro, para tenerlos contentos, ¿no? En el nuevo paradigma nosotros enseñamos que eso no es necesario. En el nuevo paradigma es tu energía conectada a la fuente suprema la que te da la victoria. Y fueron estos dioses los que enseñaron que habían enemigos de los que teníamos que protegernos. O sea, les digo, ellos crean la guerra, pero también crean la disque paz porque necesitan de los dos polos. Polarizan para un lado primero, después polarizan para el otro, pero no nos dejan en neutralidad. Aquí es donde el nuevo paradigma produce el cambio, porque ya no me dejo atar por toda esa basura, porque en realidad es eso, basura, que está metida en la mente de la gente. Y es una religiosidad que de verdad las personas llegan a rayar en el fanatismo y podrían asesinar a alguien si no está de acuerdo con sus ideas. Entonces, en el nuevo paradigma lo que queremos es transformar y cambiar, pero de forma cuántica, de forma estelar, reconociendo quiénes somos. Ahora bien, veíamos que la aprobación de los dioses era necesaria para todas las cosas y que las acciones tenían que estar justificadas o al menos racionalizadas y todos los efectos debían de tener una causa. ¿Ah? La desgracia era el resultado de lo que ellos llaman pecado. Por consiguiente, una facción culpable tenía que ser identificada y castigada. Y eso es lo que trasladan al final para la vida de la persona. No, no te portaste bien, hay que castigarte en el infierno.
Luego la otra religión dice, no, vamos a darle 8 días después de que se muera, a ver si ya salió del purgatorio. No, vamos a darle un año a ver si ya lo sacamos ahí. No funciona así, porque siempre nos venden la culpabilidad y el castigo. Todo es castigo. ¿Ah? Los dioses entonces ya no se manifestaban. Oigan esto. Pero podían hablar desde el interior del templo. Ah, ahora hablaban a través de las imágenes. No que las imágenes hablaran, sino que los sacerdotes trasladaban el mensaje. ¿Qué sucede hoy en los templos? Lo mismo. Entonces, podían hablar desde el interior del templo utilizando los elementos ocultos de la naturaleza y el interior de los recovecos del alma. Para ello, los sacerdotes y los feligreses utilizaban métodos diferentes como el encantamiento musical, el baile eufórico, las alucinaciones inducidas mediante drogas, para producir sueños y visiones de los dioses. Léase lo que tenemos hoy en día, los niños santos, la ayahuasca, entre otras. Inducían estados para poder ver cositas que ellos mismos les hacían ver. Y muchos de estos ritos habían sido practicados inclusive por los mismos dioses. O sea, todo lo que tenemos hoy era lo que ellos hacían. Violencia, promiscuidad, guerra, dolor, sufrimiento, angustia, depresión, todo eso lo inducían ellos y lo vivían. Entonces, si eran de verdad seres divinos, ¿será que podían tener tanta desgracia? No, son solo otros seres de otro planeta que vinieron a la Tierra, sencillamente. Y luego, todas esas prácticas que ellos hacían fueron cultivadas después de su partida, porque los dejaron solos allá y se vinieron para América y de América se fueron. Entonces, el logro que quizás tuvieron fue en la ignorancia de los tiempos posteriores. ¿Ya? Pero por el momento ellos liberaban el alma y aclaraban la conciencia desde su punto de vista. Ponerse a fumar algo a oler algo o comerse los hongos producía las alucinaciones. Ellos creían que los dioses le estaban hablando. Así que cuando esa corte real creció en la sofisticación, las inmaduras y bárbaras proezas de esos predecesores divinos habían vuelto cada vez más repugnantes y bochornosas cuando ya no podían lograrse resultados comparables. Y aunque poseían conocimiento grande y destreza física, tanto los dioses como las diosas continuaron siempre en la conducta más vulgar que ustedes puedan pensar. No eran rectos, eran promiscuos, ebrios, iracundos y problemáticos. ¿Cuál es la condición ahora del terrícola? La misma. Promiscuidad, alcoholismo, drogadicción, peleas, competencias, muertes, cárteles, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros vemos que esos dioses aceptaron la adoración de los mortales, ni ellos mismos tenían otro patrón que seguir dentro de la ruda naturaleza. Y a los que llamaban santificados miembros del panteón, que son los Elohim que le dicen en la Biblia, con frecuencia no se comportaron como una raza antigua y sensata, sino que mostraban emociones humanas, y digo humanas allí porque sí corresponde, que eran extremas y a menudo en desgracia de los demás. Entonces, están caracterizados en la mitología menos como padres para pacientes y más como niños prodigio, que juegan a un nuevo juego y corren e inventan reglas según avanzan. Proceso evolutivo, por eso les digo, en la Tierra cualquiera puede venir a hacer lo que se le pegue la gana, porque es un planeta experiencial.
Lo que nos pasa trayendo a nosotros es que dentro de esa experiencia jugaron con nuestros genes, nos modificaron genéticamente para hacernos sus esclavos de por vida. Y se trasladaba epigenéticamente todo el tiempo y sigue trasladándose. Entonces, ellos formaban parte de esa descontrolada búsqueda de experimentos. Un día experimentaban con el vino, otro día con el fuego, y la rivalidad les llevó a la crueldad e inclusive el asesinato. Pero las deidades mayores raramente intervenían hasta que el daño estaba hecho. Y a menudo eran los principales instigadores de esto. Es como aquellos padres que tienen a sus hijos que no los pueden controlar. Van a un supermercado, botan las cosas, las tiran, producen desorden. Y no, no, fuimos nosotros de los padres. Ah, no, son niños nada más. Por eso en muchos lugares ponen un rótulo que dice toda travesura tiene su factura. Porque hay que pagar, ¿no? Lo que se destruye. Quiero ir terminando, me falta muchísimo, pero quiero terminar esto hoy de una vez porque ya se me alargó y lo voy a sintetizar. Nosotros nos damos cuenta que el modelo recurrente de rivalidad entre los dioses fue seguido más tarde por cada sucesiva generación de reyes mortales. Como los reyes mortales tenían ciclos de vida mucho más cortos, entonces emulaban a los dioses en un modelo que era sumamente destructivo para los hombres. O sea, esos gobernantes disque reales solo buscaban destruir a los demás. Y esto producía y traía intriga, guerra y sufrimiento. Lo mismo que tenemos hoy en día. No se les pedía que emularan a sus antepasados divinos, tanto si los dioses estaban ausentes, lo prohibieron o como que si no. Entonces, ¿cómo podría esperarse que estos dioses hubieran actuado y cómo lo tendrían que haber hecho? Entonces, de forma trágica, los mejores esfuerzos de los reyes y de las reinas fueron una pobre y patética imitación de lo que se había hecho durante la edad de los dioses. Y los hombres comenzaron a caer gradual y dolorosamente en la cuenta de que les incumbía a ellos buscar una norma más alta que la establecida por sus desamparados dioses. Los dejaron solos. Los dejaron solos. Entonces tenemos que de forma individual, los dioses y las diosas eran egoístas y capaces de crueles agresiones. No obstante, también mostraban una capacidad infantil por la misericordia. Lo que te digo, el que te da el trancazo, el que te hiere, es también el que te cura. No. También eran misericordiosos para perdonar y para conciliar. Entonces, cuando vemos que el panteón de dioses todavía podía lograr un sentido de equilibrio y juicios acertados. Y luego inventaron la redención. Entonces, mediante esa redención de los caprichos de los dioses, el hombre estaba intentando elevarse. O sea, el hecho de buscar un nuevo paradigma no ha sido de ahorita, lleva años. Y había llegado la hora de introducir un Dios creado por el hombre. Oigan esto, que quiero que les quede muy clarito. Y que pudiera ser hecho a su propia e idealizada imagen. Entonces, tenemos que el eufemismo y la atracción en la teología comenzaron después del diluvio con respecto al dios que se llamaba Ptah. Y este se declaró que los dioses y las diosas no habían sido concebidas a través de un proceso de autosatisfacción de Atum, sino en la mente de Ptah. Entonces tenemos que la creación fue visualizada como algo más que un crudo acto físico, y eso fue el resultado de la determinación inteligente. Por lo tanto, desde esa perspectiva creadora, Ptah como creador no requirió ningún esperma ni incluso saliva, sino solo la palabra hablada para hacer surgir cosas vivientes en el mundo material.
Tenemos indicios de mucha naturaleza, pero de este que les voy a hablar no hay ninguno, donde se decía que los miembros individuales del panteón antiguo, cuando digo panteón me refiero a toda la cantidad de dioses, reconocieran algún poder o presencia omnisciente. Aún así, Amón se transformó finalmente en el Yahvé bíblico, el cual no solo era anterior a los dioses, sino que se convirtió en un espíritu eterno y universal sin defectos de carácter o necesidades corporales. Entonces en Amón los dioses habían sido hechos perfectos, sin fallos ni pasos en falso. Amón no fue mostrado tradicionalmente con forma animal como lo hacían los egipcios. Su imagen era la imagen de un hombre. No obstante, con el tiempo fue considerada inapropiada una representación humana para ese dios, que Amón es exactamente lo mismo que Jehová. Ahora, la transformación de seres de carne y hueso en un espíritu supremo parece que estuvo inspirada en esa necesidad de encontrar significado y seguridad, o sea, un lugar de descanso en el caos de cada generación. Y eso nos lleva a ver que en un sentido más práctico, el culto de Amón era idealmente adecuado para el modelo de la antigua realeza y fue constituido para servir a las necesidades de esa época. Y ellos creían que solo podía haber un gobernante justo de su mundo. Por lo tanto, lo veían como la imagen y la encarnación de un auténtico Dios del universo. Y ahí se superó la noción de gobierno autocrático, pero permaneció la mentalidad religiosa que lo acompañaba. Ve usted, si esto es complejo. Vemos que el judaísmo se revela ahora como una forma muy tardía de amonismo, una creencia muy abstracta o compuesta. El judaísmo solo pareció ser monoteísta mucho más tarde, es decir, el monoteísmo lo inventó lo inventó Ra, no lo inventaron los judíos. Y más tarde, cuando los orígenes del culto estaban perdidos. Tenemos entonces que el vestigio de una religión que se ha ido formando durante muchos siglos mediante el uso de fuerzas constructivas y fuerzas destructivas. Y tenemos claro que no fue escrito en piedra, sino hasta que pasó el tiempo en que la aristocracia judía saliera de Egipto. Y nunca se logró homogenizar. Así que tenemos que dentro del libro del Antiguo Testamento hay muchas variaciones en la teología. Por ejemplo, a Osiris, uno de los fundadores de la divinidad de Amón, es venerado en el libro de Isaías y en los Salmos, pero es denigrado por el profeta Ezequiel. Ya les expliqué lo del Salmo 91. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Quién es que tenía las alas? El ganso de Amón. Esta forma de amonismo que fue llevada a Babilonia durante el destierro de los judíos era muy intolerante con los dioses y diosas individuales, de los cuales tenían una constancia original. Por eso en las religiones judía y cristiana posteriores se prohibió tener un dios patrón personal diferente a Yahvé, que Yahvé es Amón. Y no obstante, oigan esto, y eso les va a sacudir la vida. No obstante, se les permitía elegir a un ángel guardián de entre los miembros del panteón de dioses. Y en lugar de suprimir completamente a los dioses, lo que hicieron fue depurarlos y los convirtieron en arcángeles. Horus se convirtió en el arcángel Miguel. Geb se convirtió en el arcángel Gabriel. Osiris se convirtió en Rafael y Tot se convirtió en Ariel. Entonces a Ra y a Set les asignaron el título de ángeles caídos, entre ellos Leviatán, Belial o Lucifer y Satán.
Entonces, cuando uno se da cuenta de todo esto, dices, Juli, es que me han dado a tole con el dedo toda mi vida. Y la idea precisamente del sistema religioso es ese, tener a las personas bajo una cúpula, bajo un encierro. Algunos le llaman la caja, antes se le llamaba la caja, se sal de la caja. Pero muchos salían de la caja, pero su pensamiento seguía siendo el de la interior de la caja. Luego viene y se acuña el término eh, la Matrix, es la Matrix, sal de la matriz, la Matrix, ¿no? Como en la película de Neo. Luego viene el término despertar de la conciencia, viene el término de iluminación. Y la iluminación consiste en esto precisamente, en que conozcamos dónde se originaron lo que ahora las personas le tienen tanta devoción. O sea, en otras palabras, venimos arrastrando a los mismos que estuvieron desde el inicio y que ya ni están en la tierra. Y seguimos, muchos siguen creyendo lo mismo. Y este es un punto de inflexión muy fuerte. Yo sé que a muchos va a decir, ¿cómo me está diciendo usted que el arcángel Rafael es Osiris? Pues te puedo, yo no estoy aquí para convencer a ninguno. Solo te pido que lo averigües, que lo investigues. Osiris era de color verde. ¿Qué les parece a ustedes? La piel de Osiris era de color verde. Entonces, Amón era representado con piel azul. ¿Qué les parece eso a ustedes? Vemos en las deidades hindúes. ¿Qué color tiene Shiva? Si ustedes se dan cuenta, es un asunto generalizado y por eso es que tienen el control del mundo. ¿Ya? Entonces, así como a Amón lo representaron con piel azul, a Osiris lo representaban con la piel verde. Y coincidentemente se convierte en Rafael. La verdad tiene muchas connotaciones. Una te choquea y sigues para adelante o te choquea y te quedas en depresión. Por eso es que el nuevo paradigma es interesante, porque no te está pidiendo adoración, no te está pidiendo que hagas nada en particular, solo que cambies la forma en que actúas. Si ustedes se han dado cuenta, yo ya no uso los términos arcángel, ni ángel siquiera, porque uno tiene que ir evolucionando conforme te va apareciendo la información, tienes que subir de nivel o decides religiosamente quedarte donde mismo. El proceso evolutivo duele, porque te viene a quitar todo lo que tenías de base donde estabas sustentado y te dejan el aire. Pero no te preocupes, no te van a dejar que te caigas. El conocimiento es maravilloso. Eh, encontré, bueno, no encontré, me llegó un libro que se llama Symbols of Egypt, que son los símbolos de Egipto. Lo tengo ahí y lo puedo compartir. Está en inglés, no se consigue en español. La autora se llama Heike Obusu. Están todos los símbolos que utilizaban en Egipto, su significado y todo lo demás. Y hoy en día es exactamente lo mismo, solo que actualizado. Y esto es lo que le hicieron estos personajes a los que se les llama Anunnaki. Y Anunnaki no es el nombre de una raza. La palabra Anunnaki significa los que bajaron del cielo. Ahora imagínense ustedes, nuestros aborígenes con picos y piedras partiendo sus cosas. Y bajan estos en una nave con muchos colores y todo lo demás. Son altos, más de 2 metros de altura.
muy fuertes y tienen algunos poderes, impresionan a nuestra gente. Luego comienzan a trabajar con ellos genéticamente cuando los Igigi se les revelaron. Modifican genéticamente al terrícola para que trabaje para ellos extrayendo el oro. Y eso ahí están las evidencias, en lo que es Irak. Ahora bien, después, como eran ávidos de placer carnal, ya no les satisfacía estar entre ellos, entonces comenzaron a tener contacto con las mujeres, los dioses con las mujeres y las diosas con los hombres. Y comienza la mezcolanza. Nacen seres de luz y comienza todo el problema. Eso ya lo enseñé al principio. Así que líbrate del miedo y del temor porque viene inducido. Es para tenerte cautivo, para hacerte saber que no eres lo suficientemente bueno. Ahora bien, entonces está ese libro, Symbols of Egypt, de Heikki Owusu. Si no quiere, se lo paso, está en inglés, ¿vale? Y también hay otro libro que sería muy bueno que busquen, se llama Ancient Egyptian Literature. Todos están en inglés porque esto no fue traducido, son libros muy antiguos. Está otro que se llama The Gods of Egypt, los dioses de Egipto. Ahí ustedes pueden encontrar todo lo que estoy hablando. Y tenemos también otro libro que se llama A History of Ancient Egypt, la historia del Egipto antiguo. Y viene una que les va a resolver todo. Así que tienen que aprender a leer en inglés, ¿verdad? Está uno que se llama Who's Who in Egyptian Mythology. ¿Quién es quién en la antigüedad, en la mitología egipcia? Hay otro libro que se llama Cleopatra's Needles and Other Egyptian Obelisks. Está otro que se llama The Mind of Egypt. Tenemos tanto que ver. Hay otro libro que se llama The Crystal Song, escrito por Robert Temple. Y tenemos otro que escribió Alexandre Piankov, que se llama Mythological Papyri. Y bueno, puedo seguirles dando nombres, ¿verdad? Está el The Sumerians, o sea, los sumerios. Hay tanto que leer. Yo a mis discípulos en élite 30 les he estado prácticamente exigiendo que lean. ¿Y de dónde va a sacar tiempo? Pues tienes que ver de dónde lo logran. Pero hay que leer. Esta de Sumerians, esta otro que habla de la 10ª dinastía que se llama la Instrucción de Mericara. Está los babilonios. Y podría así seguir dándoles una cantidad. Si a alguien le gustaría alguno de esos títulos, solo me lo piden y pues ya se los copio. El único que tengo ahorita y no he buscado los otros es Los símbolos de Egipto. Ese sí lo tengo. Y me quedé maravillado. De verdad, no dice, ay, jole, ¿por qué estas cosas no se conocen a nivel mundial? Bien explicado cada símbolo, su función, su connotación, etcétera. Así que vamos para adelante. Y ya quedó claro de dónde sale Yahvé, de dónde salen los arcángeles, de dónde sale todo lo demás. Y vamos a tener la oportunidad de poder seguir estudiando todo esto antiguo y les voy a hablar de cómo se levanta el cetro en lo que conocemos como la nación llamada Israel. Y les voy a hablar de las generaciones de ellos y les voy a hablar del segundo Adán.
y van ustedes a tener un conocimiento como nunca en la vida. Así que de verdad les agradezco infinitamente por estar conmigo, por haberme acompañado. Eso me llena de mucha, mucha gratitud. Tengo aquí el comentario de Fran, dice, wow, qué interesante tu fantástica cátedra. Gracias por tu comentario. Y Patricia Cauteruccio dice, Shiva es azul. Sí. Ellos tienen dioses de varios colores. Inclusive hay uno de color violeta. Franz, gratitudes para tu preciosa guianza, amado Messenger, con nuevo paradigma, nuestro Padre Celestial Micael. Excelente. Francisca Isabel, hola maestro Otto, presente de nuevo aquí escuchando su cátedra de día sábado de Chile. Un abrazo frío invernal. Gracias por estar presente, Francisca Isabel. Y Fran, maravilloso día del Violeta, bendigo tu valiosa existencia para tu bien, para cada uno, gratitudes infinitas por la transformación y cambio cuántico estelar. Ok, eso está perfecto. Gracias por cada palabra. Luego tenemos a Patricia Sanabria. Buen día, maestro y comunidad TIC Cuántico. Feliz día del Violeta. ¿Eh? Gracias, ahí estaban. Bueno, ahí tenemos tres corazoncitos: el amarillo, el azul y el rosa, pues que sería la llama trina, ¿no? Excelente. Y Patricia Cauteruccio, hola, mi doc, dice, ¿cómo estás, Patricia? Qué bueno que hayas venido. Y nos vamos pasamos de Colombia a Argentina y de Argentina a Perú. María Elizabeth, buenos días, doctor Otto, dice, saludos desde Cusco, Perú. Saludos para ti, querida, qué bueno que hayas venido. Y nos vamos de Perú hasta Chicago, en la Unión Americana, y saludamos a Annie, que dice, buen día, maestro y familia, bendiciones para todos ustedes. Igualmente para ustedes. Y de Chicago nos vamos a México, y bendecimos a María del Carmen Galván. Excelente día, doctor. Lo mismo para ti, querida discípula. Y ya habíamos saludado anteriormente. Veo dos comentarios. Carl, gracias, querido maestro. Dice, gracias a ustedes por prestarme sus oídos. Dice Patricia Caturicio, gracias, mi doc. Muy buena su enseñanza, pero no ya para usted y los presentes. Los quiero. Gracias por querernos. Eres correspondida. Cuídense muchísimo. Los espero mañana a las 6 de la tarde en horario de la Ciudad de México para que podamos tener el programa Transformación y Cambio, donde hablaremos de genes, efecto placebo, neuronas, neurotransmisores y cómo todo esto se envuelve para tener lo que conocemos ahora como biología, como existencialidad. Bueno, hay tanto que compartir. Maravilloso día del Violeta. No olviden transmutar toda la basura que hay en el interior. Amen compasivamente, perdonen compasivamente y luego métanlo todo al horno violeta para que se transmute. Cuídense muchísimo. Gracias por haberme acompañado. Bye.